Sí, las luces, por favor. Gracias a la obra que Dios está haciendo allá en Panamá con Juliana. 10 horas por montaña, caminando. ¿Cuál fue la última vez que tú viniste a la iglesia de esa manera? Es increíble. Y descalzos, dice. Hermanos, Dios está hablando en todo el mundo. Que Dios opere en nuestras vidas también. Atrás, en la pantalla de atrás, en el salón de entrada, tú puedes conocer más del ministerio donde está sirviendo allá Juliana. Tú puedes también apoyarlo financieramente, aún con tus oraciones. Y pedimos que lo hagan. Es una labor buena que queremos apoyar. Así que si no estás apoyando o si no estás apoyando otro ministerio y quieres hacerlo, ahí directamente te puedes apoyar esa obra en Panamá. Así que le pedimos que lo puedan hacer. Gracias, Juliana, por enseñarnos lo que está ocurriendo allá en Panamá. Y Dios es bueno, amén. Trabajando fuertemente para todos, para que todos conozcan la verdad. Hermanos, los invito a la palabra de Dios en esta mañana. Al libro de Mateo. Al capítulo 16 de Mateo. Mateo 16. No vamos a estar leyéndolo todavía, pero quiero que estemos listos para cuando sea el tiempo de ir a ese pasaje. Nuevamente, bienvenidos a la Asamblea de los Santos. Esta mañana estamos nosotros comenzando por varios domingos una serie que se llama La Iglesia Local. Simplemente durante este tiempo vamos a estar aprendiendo un poquitico más de lo que es que Dios ha establecido, organizado para la iglesia. Si tú eres nuevo a la iglesia vas a aprender mucho. Si tú eres parte de la iglesia, tú también vas a aprender quizás con más detalles, cosas que quizás no has conocido o que van a ser aclaradas más. Es importante entender lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. Amén. La única institución que Dios ha establecido es la iglesia. Y la iglesia no es simplemente multitudes de personas a través de toda la faz de la tierra. La iglesia local es donde se manifiesta ese grupo de fieles comprometidos a Dios, sirviendo juntos, sirviéndose los unos a los otros. Así que durante los próximos domingos, hermanos, nos centraremos en lo que es los compromisos que la gracia de Dios requiere. Porque muchos piensan que la gracia de Dios es simplemente algo gratuitamente que recibimos. Él es bueno, amén. Somos salvos por gracia. Pero esa salvación que le costó mucho a Dios requiere algo de nosotros. Y principalmente lo que estaremos observando esta mañana tiene que ver con compromiso. Hay muchas vidas que no quieren comprometerse a lo que Dios está haciendo. Hay muchas vidas que quieren vivir independiente. La iglesia local es donde tú te comprometes a ser fiel para con Dios. No solamente individualmente, pero en la comunidad de creyentes. Porque estos compromisos de la gracia se implementan aquí en la iglesia local. Es aquí donde tú amas, donde tú sirves, donde tú bendices a otros y de ahí se extiende a la comunidad que nos rodea. No lo hacemos solos. Y estos son los compromisos de la vida que debemos asumir para poder llegar, hermanos, a nuestra formación espiritual que queremos. No podemos quedarnos donde estamos. Todos tenemos que madurar y crecer. Amén. Y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la iglesia local es donde esto comienza y ocurre y se establece. Ahora, digo compromisos de gracia y quiero subrayar la palabra gracia para que veamos que no es simplemente que hay compromisos, que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Esto no es el punto aquí. Aunque sí hay compromisos para todos aquellos que vienen a Dios, que son salvos por gracia. Pero esto realmente es algo que por la gracia de Dios hacemos para poder obtener las cosas necesarias de esta vida, obediencia a Dios. Amén. Porque hay muchos que quieren tener los beneficios de esta gran salvación, pero no quieren obedecer a lo que Dios nos llama. Quieren, por decir, tener su propio estilo o forma. Hay muchos en esta nación en particular que creen en Dios y dicen que son creyentes, pero viven su vida como ellos quieren. Mas Dios ha ordenado para nosotros cómo vivir. Amén. Y es para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro bienestar. Todo en la vida cristiana viene por la gracia de Dios. Nada de las cosas que Dios nos llama a hacer
las hacemos por nuestras propias cuentas o poderes o capacidades. Y nosotros entendemos que es solamente por la gracia de Dios. Amén. De eso enseñamos mucho y predicamos mucho porque es centrar al Evangelio. Así que quiero que recuerdes siempre que no es un trato para ganarse el favor de Dios. Lo que Dios quiere y requiere de nosotros no es para ganar el favor de Dios. Esto se debe al amor de Dios, porque le amamos. Es que le obedecemos. Amén. Porque le amamos, nos alineamos a su plan, su orden. Queremos hacer las cosas a las cuales nos llama, a las cuales estamos comprometidos como individuos, como parte de esta iglesia. Porque no somos individuales, personas individuales solamente, somos parte de una comunidad. Así que comencemos en esta mañana y en esta serie lo que quiero comenzar es viendo la autoridad necesaria para los hijos del reino de Dios, para la iglesia, para nosotros que somos parte del pueblo de Dios, los del reino de Dios. Hay una autoridad necesaria. Nosotros no andamos así como queremos. Amén. No nos reunimos como nosotros queremos reunirnos y cuando queremos y cuando no queremos no hacemos y obedecemos cuando queremos obedecer y cuando no estamos interesados en obedecer. No, eso no es obediencia. No seguimos a Dios cuando nos conviene y cuando no nos conviene corremos. No nos sometemos a Dios solamente cuando es fácil o de bendición personal. Así que comencemos con esta idea, lo que vamos a ver en esta mañana. La autoridad necesaria para los hijos de Dios. ¿En qué sentido es necesaria la autoridad de la cual vamos a hablar en esta mañana? Porque sin ella, sin la autoridad que Dios establece, viviríamos nuestras vidas vagando, en caos, en confusión. Viviéramos nuestras vidas sin ninguna autoridad sobre nosotros, con una autoridad propia. Sería simplemente una vida en la cual todo es permisible. Hacemos como queremos, cuando queremos, porque para nosotros no parece bien. Cuando uno no tiene una autoridad y no conoce la autoridad que Dios ha establecido y no se somete a ella, hay caos, hay confusión. Hay una vida sin orden, una vida que no respeta ninguna ley cualquiera. Solamente las leyes que le gustan, que les benefician. Pero cuando esa ley o a cualquier requisito no encaja en lo que quieren y desean, inmediatamente ya no son creyentes. Inmediatamente son vidas que no quieren obedecer, que no están interesados en hacer lo que Dios quiere. Quieren inmediatamente vivir para sí. Dios no estableció la iglesia así, amén. Les invité aquí a Mateo 16, pero antes de leerlo, lo vamos a leer en unos momentos. Quiero hacerle unas preguntas para quizás de esta manera entremos nosotros a entender y empezar a pensar juntos de este tema, ¿no? Así que quiero hacerle estas preguntas y quiero también contestárselas. La primera pregunta: ¿qué tú recibes cuando te sientes parte de una comunidad? Cuando tú te sientes parte de una comunidad. De otra manera, ¿cuáles son los beneficios de los que llamamos una comunidad? Y estamos hablando de una comunidad cualquiera, sea una familia, una sociedad, una organización, un lugar donde tú trabajas. Antes de pensar de la iglesia, los beneficios usualmente en una comunidad, sentirse parte, es que hay amistad, hay hermandad, hay protección, hay ayuda, hay apoyo, hay comprensión, hay dirección, algo se establece y hay organización. ¿Qué recibes? Mucho. Cuando te sientes parte de una organización. Segunda pregunta: ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Quién tiene autoridad en tu vida actualmente en este momento? ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida ahora mismo, en estos días de tu vida? Sea un gobierno, sea el colegio para los que están estudiando, maestras, maestros, sea en donde tú trabajas, los que te dirigen, aún en tu familia, padres y madres. Siempre hay una autoridad en todo lugar donde nos encontramos, ¿no es cierto? Toda institución contiene una estructura, contiene una autoridad. Esto es esencial.
Y quizás como parte de esta pregunta, ¿y qué clase de autoridades tú tienes en tu vida? ¿Son buenas autoridades o malas? Gobierno, trabajo, maestros, maestras, las vidas a las cuales tú te sometes son una buena autoridad. No, es para ti que tú contestes. ¿O es una mala autoridad? ¿Funcionan bien para tu bien? ¿Funcionan para aprovecharse de ti? ¿No tienen tus intereses? Tercera pregunta. ¿Quién debería traer disciplina a ti y a tu familia si tú estás en error? ¿Quién debe hacer esto? Y por supuesto, creo que como creyentes la mayoría de nosotros vamos a responder que en la sociedad tenemos leyes y reglas y autoridades civiles. Pero más, todos debemos saber que la iglesia, aún más, es una parte importante de lo que es estructura, orden, amén, disciplina. O sea, corregir cuando hay algún desvío o algún error. Todos necesitamos ayuda. Y hay veces que no miramos bien. Yo no sé lo que está atrás de mi cabeza, ¿no? Yo solamente puedo mirar para acá. Pero otros pueden ver si hay un peligro, hay un problema, hay una necesidad en mi vida. Esta es la función gloriosa de lo que Dios establece. Cuando pensamos en disciplina, hermanos, debemos evitar pensar en castigo. Porque cuando hablamos de disciplina, usualmente estamos pensando de castigo primariamente. En vez debemos estar pensando, cuando hablamos de disciplina, de orden, en establecer prácticas y normas buenas y saludables. Eso es lo que, como comienza la disciplina. Esto se hace así, esto se hace así. Esta es la forma que debemos conducirnos. Tener una vida disciplinada es tener orden, ¿no es cierto? No sé cuántos han tratado de empezar una nueva disciplina de perder un poco de libras este año. Es muy común en el principio del año. Se ven un poquitico extremo y dicen, voy a perder un poco de libras. Eso requiere una disciplina, ¿no es cierto? Requiere una estructura. No ocurre simplemente porque lo queremos. Es vivir de manera organizada, sometido a ciertos principios y morales que todos decimos, esto es lo que creemos que es correcto, esto es la verdad, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Una vida, amados, disciplinada tiene un compromiso con lo que es bueno. Una vida disciplinada tiene un compromiso con lo que es saludable para sí y para su comunidad. Sabe lo que es bueno, amén. Sabe y lo practica. Una cuarta pregunta. ¿Consideras tu iglesia como una verdadera comunidad? Aquí donde tú estás, en esta congregación de santos. Porque la comunidad de los santos debe ser una gran medida, en una gran medida el nivel en cual como tú construyes relaciones dentro de la iglesia, donde tú conoces a otras vidas y ellos te conocen a ti. Y establecemos entre nosotros una comunidad de santos andando juntos, sirviendo los unos a los otros juntos. ¿Consideras tu iglesia como una verdadera comunidad? Yo creo que sí. Yo me imagino que hablando con muchos de ustedes, y lo hago constantemente, que muchos se sienten que están en una comunidad. La iglesia es una comunidad también. Pero no es una comunidad simplemente de amigos y amistades. Es una comunidad más gloriosa. Y de eso estamos hablando en esta mañana. Más gloriosa, más poderosa. Una última pregunta. ¿Cómo te sentirías si los ancianos de la iglesia, o otros líderes, o otro amigo o hermano en la iglesia, se acercara a ti para hablarte de un tema potencialmente pecaminoso en tu vida? ¿Cómo tú responderías? ¿Cómo reaccionarías si simplemente una vida que ama a Dios, simplemente hablaren contigo sobre tu vida en términos simples de conversación, deseando ayudarte, cuidar de ti, guiarte a bienestar? ¿Cómo responderías? Porque eso dice mucho acerca de tu estado de conciencia de la autoridad necesaria. Todos nosotros, amén, somos llamados a someternos al Señor. Amén. Nadie tiene el derecho de vivir, no, como el llanero solitario, como quiere.
de andar en su propio camino. Todos nosotros somos llamados a seguir a nuestro Salvador. Y la iglesia es de la comunidad donde esto se hace juntos. Amados, estas preguntas solamente las he puesto así delante de ustedes para que nosotros podamos pensar juntos de lo que es formar parte de una iglesia local. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos vivir en desafío. Amén. Los unos a los otros para ser más fiel, más comprometido, más amante de nuestro Señor. ¿No es cierto? Si tú ves un hermano o una hermana que se está enfriando en el Señor, ¿qué tú haces? Bueno, allá con ellos. No. Apóyalo, llámalo, comparte con él. Pero para eso tenemos la comunidad de creyentes. Y para eso también tenemos parte de lo que es el liderazgo en la iglesia. Esto es de lo que estamos hablando en esta mañana acerca de esto tan importante, tan glorioso, acerca de la iglesia local y la autoridad necesaria. Vamos a ver nuestro texto. Amén. Mateo 16, versículo 6, dice el contexto. Jesús le dice a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ten cuidado. Y los discípulos oyeron esa palabra, Mateo 16, 6. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron, bueno, él está hablando de pan. Cuidado de la levadura. Y no entendían hasta que Jesús les aclaró y ellos entendieron que él estaba hablando no de levadura normal, de pan, sino estaba hablando de un principio bíblico, que es posible que las autoridades, especialmente lo que está hablando Jesús aquí de autoridad, que estaban arruinando al pueblo, dañando al pueblo, los fariseos y los saduceos, ten cuidado que ellos estaban causando una desplegar de todo tipo de regla y ordenanza que no acordaban con la verdad de Dios, requisitos imposibles de cumplir. Inicialmente ellos pensaron que les había hablado de pan y de levadura, mas entendieron que hablaba de la doctrina de los fariseos y los saduceos, que como la levadura leva la masa, ellos estaban dañando todas las cosas en una forma injusta. Y entonces llegamos a nuestro versículo central, versículo 18 al 19. Porque Jesús empieza a preguntarle a sus discípulos, en nuestro texto aquí en Mateo, le empieza a preguntar, ¿quién dicen otros que yo soy? Hablando de sí, es el centro. Y algunos dicen que tú eres un profeta, o algunos dicen que tú eres un buen maestro. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿pero quién decís vosotros? Y Pedro responde en una forma gloriosa, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí está ahora nuestro pasaje, versículo 17 al 19. Jesús les respondió diciendo, Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón, Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y también digo, versículo 18, también te digo que tú eres Pedro, piedrita. Sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia, la piedra grande de su verdad. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Queremos ver estos versículos 18 y 19 en particular con respecto a este asunto de la iglesia local y la autoridad que Dios establece en ella. Así que 4 preguntas. La primera pregunta, ¿qué significa el reino de los cielos? ¿Qué significa el reino de Dios? Porque Él dice ahí claramente, te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús comenzó su ministerio anunciando, amados, repetidamente las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Esas son las nuevas del nuevo reino, del reino de Dios. No el reino terrenal, sino el reino de Dios. Él
trayó buenas nuevas. Mateo 4:17 lo dice así, no tienen que buscarlo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos os se ha acercado. ¿Qué quería decir Jesús con la palabra reino? Cuando usted piensa, hermanos, en la palabra reino, es probable que tú estás imaginándote límites o territorios geográficos y aquellos que viven entre esos territorios. Quizás un gobernante que rige con autoridad y se extiende su autoridad sobre todo ese territorio. Pero el reino de Dios no tiene territorio geográfico. El reino de Dios a lo cual se refería Jesús es un reino mucho más grande, amén, mucho más glorioso. Y aunque tiene un gobernante absoluto, Jesucristo, y personas que se sujetan a esa su autoridad, así el reino de Dios desde la perspectiva bíblica hace énfasis en el concepto abstracto de el reinado de Dios sobre nosotros. Su pueblo es la extensión geográfica, espiritual de su autoridad. Jesús tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Tú y yo no somos o nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. De otra manera, hermanos, el reino de Dios aquí actualmente durante esta era tiene que ver con el reinado invisible de Dios, no un reino visible que se ve en este mundo. Este énfasis es ilustrado en Mateo 13, donde tú ves diferentes parábolas acerca del reino de Dios, entre ellas la parábola del grano de mostaza. Dice que el grano de mostaza comienza muy pequeñito, se plantea, pero se convierte en un gran territorio digno de un rey, en un gran árbol. Reina Dios sobre muchos. Y como una pequeña semilla de mostaza cuyo crecimiento dinámico trae refugio, trae bendición para todos los que se refugian en Él. El reino de Dios es así. Comienza con una vida, comienza con 2, comienza con 5, pero de repente se convierte en una comunidad de creyentes donde la protección gloriosa de Dios está entre nosotros. ¿Tú sabes cuál es la protección de Dios? ¿De dónde viene? ¿De dónde acerca? De su autoridad. Que Él está entre nosotros y nosotros nos sometemos a Él. ¿Tú sabes lo que pasa con un joven que desobedece a su padre y se aparta de su hogar? Pregúnteselo al hijo pródigo. ¿Qué ocurre con una vida que no se somete a la autoridad que Dios ha establecido para su vida? Se entra en peligros. Y del mismo modo también en Mateo 13, y no estoy pidiendo que lo busquen, hay una palabra de la levadura y que demuestra que la influencia del reino de Dios se expande como la levadura, empieza a tocar todo. La iglesia local, cuando se somete a la autoridad de Dios, comienza a tocar toda su comunidad. La iglesia verdadera de Dios, hermanos, en la iglesia local donde tú y yo estamos, cuando nosotros decimos, sí, Señor, nos sometemos a ti en todo, Dios empieza a usar esa iglesia poderosamente. Amén. ¿Y por qué? Porque como la levadura empieza a tocar todo en sentido positivo, demuestra que la influencia del reino del Señor se expande no por la conquista de territorios, sino infiltrando alrededor en una forma invisible, secreta, misteriosa, gloriosa, conquistando corazones. Que vidas vean la verdad de que hay un Dios que reina. Y en su comunidad local hay una congregación de santos que están sometidos al Rey. ¿Nos enseñó Jesús a orar de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí está, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Esta iglesia local, Monte de Sión, debe funcionar de tal manera que aquí, en esta localidad donde nosotros radicamos, se extiende la autoridad y el gobierno glorioso de Dios. Amén. Que el reino de Dios se vea tangiblemente, que se pueda tocar, palpar, que en nosotros se halla la verdad y nos hemos entregado a vivir para Dios. Pregunta, ¿tú estás viviendo así para Dios? Amados, necesitamos a Dios, amén.
Necesitamos, y lo que estamos mirando aquí como el fundamento de la iglesia local, sometimiento a la autoridad necesaria. Nosotros necesitamos esa autoridad. No podemos vivir sin la autoridad del Señor. Así que esa es nuestra primera pregunta, primer punto. El segundo, ¿qué significa, para contestarlo claro, el reino de Dios? Significa todo lo que se haya sujeto al rey. Amén. Todo aquel que se somete al rey. ¿Está sometido al rey? ¿Está sometido a su autoridad? ¿A Jesucristo nuestro Salvador? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, yo pienso, puedo decir, pensé en la iglesia como, debes pensar en la iglesia como la comunidad que manifiesta visiblemente lo que Dios está haciendo. En tu corazón, que las vidas en el trabajo, en la comunidad, en el colegio, donde tú andas, donde tú vives, que vean que tú no vives como ellos, que tú estás sometido a la autoridad de Dios, que tienes temor de Dios. Que sea tan visible que no puedan ignorar que el reino de los cielos verdaderamente se ha acercado. Amén. Que no está distante de ellos, sino que está a su lado, está con su vecino, está con su empleado, está con su alumno, está en todo lugar porque Dios es Dios. Él tiene una autoridad. Y cuando nos sometemos a Él hay temor de Dios. Y la presencia de Dios va con los suyos. Es la comunidad a través de la cual se entra al reino. Uno no puede venir a Cristo simplemente porque, yo voy a empezar a seguir a Cristo porque quiero. Sino, si tú conoces la verdad y vienes a conocer la verdad, va a ser porque Dios ha usado su iglesia, amén, para llevar su evangelio a todo el mundo. Yo no huí de Cristo en un sueño. Yo no recibí el evangelio misteriosamente porque yo pensé de Dios. Yo estaba en una congregación, en el sótano de una congregación pequeñita de habla hispana, en una conferencia, y de repente el mensaje del evangelio me llegó. Conocí que Jesucristo era mi único y precioso Salvador y que yo era un pecador en necesidad de un gran Salvador. Estaba destruido por mi pecado. Sabía la destrucción repentina que vendría sobre mí. El peso de mi maldad estaba sobre mí. Tenía 7 años. Y en ese día yo entendí cuánto yo necesitaba a Dios y cuánto iba a pecar en mi vida, porque sentí el peso del pecado, pero gloria a Dios que me rescató. ¿Dónde me rescató? En medio de la comunidad de los santos. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Claro, tú puedes leer, oír un sermón, un mensaje. La iglesia está proyectando su mensaje a todo el mundo. Pero ¿quién lo está haciendo? Dios a través de su iglesia, amén. Llevando el mensaje al mundo para que muchos crean en Él y se arrepientan y tengan vida eterna. Las buenas nuevas del reino, el reino de los cielos se ha acercado. En la comunidad, es en la comunidad a través de la cual se entrega, se conoce y se entra, empieza uno a participar de esta realidad y se somete a ese gobierno, a ese establecimiento de Dios. Jesucristo no creó un colegio. Jesucristo no estableció una universidad, no estableció alguna organización sin lucro, no estableció ningún tipo de organización terrenal. Jesucristo estableció la iglesia. Amén. La verdadera organización, que es más que organización, sino es un cuerpo de vidas vivientes que han sido rescatadas por Cristo, salvos, lavados, limpiados por su sangre, purificados, que ahora viven bajo su autoridad. Así que la primera pregunta era esa: ¿qué significa el reino? Segunda pregunta, aquí viendo en nuestro pasaje, porque él habló del reino, él dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué representan las llaves? ¿Qué está ilustrando o diciendo aquí Jesús? Bueno, las llaves simplemente representan autoridad. Esto no es complicado. Las llaves eran un símbolo antiguo de autoridad. Llaves es la autoridad para entrar o salir, ¿no es cierto? Los dueños propietarios en antiguo tiempo, en el Medio Oriente en particular, confiaban las llaves de todo lo que ellos tenían a
algún siervo principal. Si tú lees la historia de José en el Antiguo Testamento, vas a descubrir que Potifar le entregó a José autoridad sobre todos sus bienes, sobre su casa y sobre todos sus negocios. Y él tenía la autoridad de regir sobre eso con toda potencia y hacer lo que debía hacer como un mayordomo fiel de todo lo que tenía este hombre Potifar. Después José va a ser elevado a ser segundo en el reino de Egipto, y también se le entregará a él toda la autoridad para los graneros y segundo solamente en poder en Egipto, autorizado para hacer todas las cosas y ser un buen mayordomo de todo lo que estaba entrando a esa nación de Egipto. Encargado con las llaves. La llave, hermanos, en nuestro pasaje significa y representa autoridad. ¿Y qué autoridad? Autoridad de reconocer quién tiene acceso a la comunidad de los creyentes. ¿Tú sabes que no cualquier persona puede formar parte de la iglesia? ¿Sabías eso? Tú puedes visitar la iglesia. Estas puertas están siempre abiertas para ti, para que tú vengas. Si tú no conoces de Dios, o si tú conoces de Dios, pero no estás incorporado en una iglesia local. Pero la iglesia local es donde Dios establece, ¿no?, vidas que dicen, estos están comprometidos, estos conocen a Dios. Y cuando hablamos de las llaves, autoridad de identificar quién está viviendo sometido al reino de Dios. ¿Tú sabes que hay vidas que no quieren someterse? ¿Que quieren vivir como quieren? ¿Cuántos quieren someterse? Sería la pregunta. Y le dice el Señor ahí a Pedro sobre esta verdad. ¿Qué verdad? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. Dice, sobre esta roca, esta verdad, este fundamento, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y a ti? ¿A quién habla? A los líderes, a los que están sometidos a Dios, a las vidas que dicen, Señor, a ti seguiremos. Nosotros, los líderes en particular, y le dicen, tienen la autoridad de decir, mira, estas vidas son de Dios. Estas vidas aman. No es que yo o tú podemos saber el corazón, ¿no es cierto? Pero que sí podemos decir, mira, si no estamos sometidos a Dios, si tú no estás sometido a la autoridad de Dios, entonces no sabemos dónde estás parado. Pero si estás sometido a Dios, entonces eres parte de nuestra comunidad. Amén. ¿Podemos nosotros vivir como queremos? ¿O tenemos que decir, Señor, lo que tú quieres? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que las llaves simplemente representan autoridad. Y si hago otra pregunta antes de la última, ¿cómo se utilizan estas llaves? Bueno, aquí usan unas palabras muy interesantes, pero la idea de llaves es cerrar algo o mantener algo afuera. La idea es cerrar, traducido a la idea moderna de lo que significa eso, es cerrar una cerradura. Estas llaves se usan para cerrar algo, para mantener algo afuera. Y también cuando tú abres algo, estás dejando algo entrar. Amados, ¿tú crees que nosotros como iglesia podemos dejar que cualquier persona entre a estas puertas? ¿Hacer como quieran? ¿Qué tú crees? Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando a la comunidad de los santos. ¿Qué fue encomendado a los pastores, sino a cuidar del rebaño para que cuando entren lobos rapaces sean protegidos las ovejas? Y la autoridad que Dios le da a la iglesia es decir, mira, ustedes están limpios, yo los he lavado, yo los he purificado, yo les doy protección y cuidado, y solo aquellos que se someten al Rey, que son salvos, que son hijos e hijas de Dios, que son parte de este reino, tienen entrada, ¿no?, a esta realidad. Cuando Jesús le habló a Nicodemos en esa noche que vino a preguntarle, y Nicodemos le preguntó, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tú no puedes ni aún ver el reino de Dios. Pero son aquellos que nacen de nuevo, un nuevo nacimiento, que ahora pueden ver y entrar al reino y vivir bajo su autoridad.
bajo su ordenanza, bajo su guianza y protección. ¿Tú permites que cualquier persona entre en tu casa, que dejas las puertas abiertas? Y el vecino, y el gato, y el pájaro, y cualquier persona entra y sale. No, hay orden, hay autoridad. Y gloria a Dios, hermanos, que la iglesia es parte donde Dios nos protege. Amén. Estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de todo tipo de asesinato y adulterio y blasfemia, inmoralidad, un mundo repleto de oscuridad, hermanos. ¿Dónde hemos de nosotros hallarnos seguros? Con otras vidas que están también siendo cuidadas y protegidas. Si no es en la comunidad, donde tú y yo podemos juntarnos y decir, Señor, gracias, que podemos alabarte, podemos glorificarte, que podemos juntos y unánimes oír tu palabra y crecer en tu gracia y avanzar espiritualmente y madurar. ¿Sabes que a veces la iglesia tiene que abrir las puertas para dejar que alguien salga de la iglesia que no debe estar en la iglesia? ¿No es cierto? Imagínate una vida que no se quiere someter a Dios. Una vida que no quiere andar en los principios de Dios, pero quiere quedarse en la comunidad de los santos, pecando, andando en desorden. La iglesia no puede permitir eso, ¿es cierto? Tiene que establecer orden. El fundamento de la iglesia, hermanos, es Cristo. La iglesia católica erró grandemente en este concepto, pensando que Pedro es aquel que tiene las llaves, o que Pedro es el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando de la roca, de quién Él es. Como dice Corintios, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, énfasis, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es Pedro. Y gracias a Dios por eso. El fundamento de la iglesia no son los apóstoles, como si ellos tienen la autoridad suprema. No son los pastores. Aunque sí le ha encomendado Dios a los líderes y a todo aquel que forma parte de esta comunidad cierta autoridad. Pero el fundamento de la iglesia es Jesucristo. El que tiene autoridad es la cabeza y es el fundamento, es Jesucristo. Así que cuando tú te sometes, cuando tú formas parte de la membresía de una iglesia local, eso es lo que tú estás haciendo, diciendo yo soy parte. Yo me someto a Dios. Yo quiero no vivir con mis propios conceptos, ideas o dirección, sino quiero lo que Él quiere para mí. Yo quiero vivir y andar y ser dirigido y corregido, instruido en la verdad. El apóstol Juan enseñó, todo aquel que confiesa a Jesucristo, a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. La iglesia, hermano, y sus líderes en particular tienen la autoridad de actuar en el nombre de Cristo, administrando la entrada a la iglesia y la disciplina y la orden en la iglesia. A nivel que se someten a Dios, a la palabra de Dios. ¿Esto significa que pueden haber errores? Claro que sí. Pero qué lindo, hermanos, que Dios dice, yo tengo una orden para tu vida. Yo quiero que tú vivas en protección y sanidad. Esto no quiere decir que los líderes humanos en la iglesia, hermanos, pueden infaliblemente determinar una cosa u otra, sino significa que tenemos autoridad para discernir basado en los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Amén. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Que tú en tu hogar, en tu matrimonio, como padre, como madre, como hijo, como parte de la comunidad, tú sepas, entiendas qué es lo que Dios quiere y que tú puedas vivirlo. Y en las áreas donde tú tienes, y todos las tenemos, debilidades, en las áreas donde tú tienes tentación y todos somos tentados, en las áreas donde no vemos bien y todos en algunas áreas no tenemos una proyección clara de las cosas, Dios nos provee la iglesia. Nos provee dirección, nos provee su ayuda, su amor, su cuidado, su gracia. ¿Verdad que Dios es bueno, amados? Que nos ama de tal manera que Él dice, yo quiero que tú estés cuidado y protegido. Siempre y cuando
esta autoridad es administrada con los fundamentos bíblicos. La iglesia local es aquella en donde aquellos nacidos de nuevo, aquellos que son parte de este reino, forman parte de una nueva comunidad espiritual. Que el mundo vea que aquí, Monte de Sión, que nosotros somos un pueblo adquirido por gracia. Amén. Lavado de nuestros pecados, arrepentido y tornado a Dios, y andando en transformación y cambiando y sirviendo a Dios, a nuestro prójimo y a la comunidad, honrando a Dios con nuestros bienes, con nuestras alabanzas, con nuestra adoración, con lo que somos y lo que tenemos. Que Dios sea visto en nuestro medio. ¿Cómo es que esto ocurre? Cuando entendemos que hay una autoridad. Cristo en nuestro medio. De este púlpito se predica de Cristo. De todo púlpito donde hay una iglesia sana, el mensaje debe ser Cristo y su palabra y su verdad. Así que esa es la tercera pregunta. ¿Cómo se utilizan las llaves? Es para abrir y para cerrar. Para dejar entrar, para dejar salir. Y por último, ¿qué significa? En nuestro pasaje usa una palabra muy fuerte. Atar y desatar. Bueno, la palabra atar es prohibir. Dice versículo 19, la última parte, y todo lo que dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Atar significa prohibir algo. ¿Tú sabes que hay prohibiciones en la iglesia de Dios? Cosas que no son permisibles, cosas que uno tiene que negarse a ellas. Uno no puede vivir como la comunidad de creyentes y vivir su vida en desorden, amados. Tú sabes que estamos viviendo en un día así. Yo no estoy hablando de nadie en particular. No piensen en ningún sentido que estoy tirando piedras del púlpito. No, la iglesia necesita la autoridad de Dios. Tú y yo necesitamos decir, Señor, ¿en qué área mi corazón no está sometido a ti? ¿En qué forma yo estoy viviendo delincuente, apartado de tu orden? ¿Sabes que vivimos en una era donde muchos viven vidas escondidas? Vidas apartadas de Dios, vidas donde quieren hacer como quieren, entonces venir a la congregación de los santos, actuar como si todo está bien en sus vidas y no se someten a Dios. Amado y amada, si ese eres tú, yo te estoy retando en esta mañana como pastor de una iglesia local. No vivas así. Sométete a Cristo. No permitas el pecado o los pensamientos, las inclinaciones o tentaciones del enemigo que guíen y controlen tu vida, sino sométete a Cristo y su verdad. ¿Qué significa atar? Es negar. Hay ciertas cosas que tienen que ser removidas, ¿no? Y desatar significa permisible, cosas permisibles, admisibles, aceptables, autorizadas. Hay cosas que sí se tienen que hacer. Amén. Es necesario que nosotros alabemos a Dios. No es opcional. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. No es opcional. Amén. Es necesario que nosotros vivamos nuestras vidas conforme a lo que Dios dice. Si un hermano peca contra ti, perdónale. Amén. Si tú te encuentras en una área donde tú has pecado contra otro, pide perdón, restaura la relación. En el Evangelio de Mateo, la metáfora de atar y desatar se encuentra en una forma muy especial, pero que quiero que la entiendas. Mateo 18, quiero que lo lean, Mateo 18, versículo 15 al 18, donde se repiten estas mismas palabras. Se lo leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, orden, disciplina. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, entonces díselo a la iglesia. Pon ahora claro con los líderes, la vida de la iglesia, que esta vida no quiere someterse a Dios. No para dañarlo, no para hacerle mal, pero para hacerle bien. Y si no oyere, cuando la iglesia junta dice, no, esto es lo que Dios quiere. Mire qué fuerte.
tenerle por gentil y publicano. Tú no eres parte de nosotros. ¿Y cómo lo dice Jesús en el versículo 18? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. No estamos hablando de vidas que no conocen a Dios. Estamos hablando de vidas que confiesan a Jesucristo como su Salvador, pero no quieren someterse a Él. Y con toda rebelión dicen, no, yo quiero vivir mi vida como quiero. No los eche fuera para que no sean parte de la comunidad, que no sean creyentes, porque nosotros no podemos hacer eso. Nadie tiene la autoridad de cambiar eso. Si son creyentes, pero para que se sometan a Dios, para que aprendan que no pueden vivir en desorden. Que el pecado no es permisible en la iglesia. Hermanos, esa es la autoridad necesaria. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aplicarlo en nuestras propias vidas. Si tú sabes hay algo que está mal en tu vida, no esperes, hermanos, hasta que alguien tiene que venir a ti solo y decir, hermano, ¿por qué está pasando esto en tu vida? Si no ves tú al Señor. Pero si tú no lo ves y alguien viene a ti, mira, hermano, esto es un error y tú estás fracasando y esto es un pecado y tú no oyes a tu hermano, estás mostrando rebelión en tu corazón. Vino a ti solo, tú y él, y no quisiste oír. Trae a otro hermano, otra hermana en la iglesia, hablamos juntos. No quieres oír y someterte a la palabra de Dios. Entonces toda la iglesia, muchos líderes y vidas vienen y dicen, hermanos, pero esto no es permisible. Y tú sigues en tu desorden. 1 Corintios 5, tenemos un pasaje clásico de esto. Se lo leo, versículo 1 al 5. 1 Corintios 5. De cierto, este es Pablo hablando, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, está hablando de la iglesia en Corintios, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3, 1 Corintios 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunid vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué hablar de cosas así en la primera parte del año? Porque si nosotros no nos sometemos a Dios, hermanos, nada vale. Si Jehová no edificare la casa, en vano los trabajadores, los edificadores. Nosotros podemos tener planes y direcciones y deseos y metas, pero aquí la meta del púlpito de Monte de Sion, el primer domingo de este año 2024, sométete a Dios. Sometámonos a Dios, amén. Esa es nuestra necesidad como pueblo de Dios. Necesitamos su autoridad en nuestras vidas. Yo la necesito, tú la necesitas, todo el pueblo de Dios necesita esto. En la iglesia local hay una autoridad, hay una estructura, y el creyente está llamado a someterse a la autoridad de la iglesia local, donde Dios ha puesto su verdad, su palabra, su amor, su presencia, donde Dios está. Y los ancianos y los líderes también tienen que cuidar de esa iglesia y dirigirla. Esta autoridad, hermanos, no es propia de ninguna persona. No le pertenece a ningún hombre, a ningún líder, a ninguna autoridad. El creyente está sometido a él. Esta autoridad le pertenece a la iglesia y su líder, a todos nosotros. Nosotros queremos una iglesia sana. Amén. Pura, limpia. Jesucristo viene ¿por qué? Una iglesia sin manchas, sin arrugas, limpia, ataviada, purificada. Y es cuando la iglesia se somete a Cristo que esa iglesia empieza a manifestar la autoridad de Dios en su comunidad. ¿Cómo las vidas van a ser salvas? No porque tú corriges el evangelio, pero porque tú te comprometas
a lo que Dios quiere y te sometas a su autoridad de tal manera que el evangelio tiene que correr de tu boca. Que tú no puedes cerrar tu boca, que tú no puedes ignorar que hay un rey en tu vida. Hay uno que está sentado en el trono de tu corazón, uno que reina, uno que vive, uno que te salvó por gracia, uno que tiene autoridad, señorío sobre ti y sobre mí. Y como iglesia local, nosotros nos sometemos a este Dios, a este gran Salvador Jesucristo. La necesidad de someterse a la necesaria autoridad. Termino con esto, Hebreos 13. Versículos 17 y 18 dice así en Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, dice el escritor aquí en Hebreos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, nuestros líderes, la vida que... Hermanos, no estoy hablando de control y dominio. Estoy hablando, hermanos, que cuando tú oyes el pastor de la iglesia Monte de Sion, llamado, amado, por tal decirte, sométete a Cristo. Cuánto yo deseo que tú obedezcas ese llamado. Que tú no lo oigas y digas, muy bien, muy elocuente, qué lindo, entendí, pero no lo hagas. Obedecer a vuestros pastores, es decir, cuando Dios habla, obedece. Cuando Dios dice, esto es lo que necesitamos hacer, hagámoslo en obediencia, sometiéndonos a esa necesaria autoridad. Esto es parte del cuidado de los pastores y de la guía pastoral del pueblo de Dios a la obediencia. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Efesios 5:21. No solo nos sometemos, hermanos, al liderazgo local de la iglesia, pero también nos sometemos los unos a los otros en el temor de Jehová. Respeto mutuo, cuidado y amor y ayuda y amistad y hermandad y protección, apoyo, comprensión y dirección. Juntos vivimos en este camino, amén. Y honramos a nuestro Dios. Quiero darte un desafío aquí, no puedo terminar sin decírtelo. Muchos cristianos verdaderamente no quieren someterse, hermanos. Esto es una realidad moderna. No quieren someterse, no quieren ser miembros de una iglesia local. En algunos esto es simplemente que tienen apatía de la iglesia. Han estado en tantos lugares y han sido tan maltratados que no quieren someterse a la orden de Dios. Quieren hacer como ellos quieren. Pero algunos simplemente es aislamiento. Han aprendido en la era moderna, en esta nación, no de libertad, sino de libertinaje, a vivir independiente y aislado y hacer como quieren. Y no se someten a nadie menos ellos mismos. Otros simplemente devalúan la membresía o la responsabilidad local y no quieren vivir en orden. Para ellos quizás la membresía simplemente no tiene mucha importancia y no consideran algo como importante para su andar espiritual. Hermanos, tú tienes que formar parte de algo. Y la única cosa de la cual Dios te ha llamado a formar parte es de su iglesia. Amén. Y tú no puedes vivir independiente en la iglesia de Dios. Somos un cuerpo, unidos, parte el uno del otro. Somos miembros en particular. Nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia no es simplemente una comunidad de amistades y vidas que tienen algunas cosas en común. La iglesia es una comunidad sujetada a Cristo y su santa palabra. Es una comunidad de creyentes que están comprometidos a Dios y a los unos a los otros y a someterse sus vidas al reino de Dios. Tengo que aplicarte esto. Si no estás sujetado a una autoridad, no sé quién está aquí en esta mañana y quién está oyendo, estás expuesto a peligro. Estás expuesto a destrucción. Te estás colocando a ti mismo
y posiblemente tu familia en una situación muy precaria. Somete tu vida a Cristo. Amén. Estás permitiendo que la ideología de dependencia y autonomía gobierne tu vida y que tú seas tu propio Dios, siendo tu propia autoridad. Por tanto, vuestra libertad no se encuentra entonces en Cristo, sino se encuentra en uno mismo. Tú no puedes vivir para ti mismo. Nosotros somos creyentes, amados de Dios, somos parte de una comunidad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Con un gran precio Él nos ha comprado. Somos responsables los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos velar por el bienestar de cada uno de los miembros de la congregación local. Y como líderes, los pastores deben instruir el rebaño, y lo que estoy haciendo en esta mañana, ayudándoles a comprender y a comprometerse con la gracia de Dios, sometiéndose a la iglesia local y a su autoridad, sometiéndose a Cristo. Cuando tú oyes algo de este púlpito declarado de la palabra de Dios, hermanos, pregúntate si tú lo estás obedeciendo, sí o no. Y sométete a la autoridad de la palabra de Dios, de aquellos que predican esa verdad, que declaran lo que Dios quiere. Esto es la iglesia local, con autoridad necesaria para los hijos del reino. Y esto es el compromiso de la gracia, hermanos, ser partícipe de esto que Dios está haciendo. Yo no sé lo que Dios va a hacer este año, pero estoy seguro que no va a hacer nada entre nosotros si nosotros vivimos cada uno como queremos. Pero yo sí estoy seguro, si pueden pasar los músicos, que si nosotros en esta mañana hacemos un compromiso vivo con nuestro Salvador y decimos, sí Señor, yo te necesito. Sí Señor, yo no puedo vivir para mí. Sí Señor, estoy entendiendo lo que tú quieres de mi vida. Y tú en esta mañana dices, Señor, sí, me someto a tu autoridad, a lo que tú quieres. No hay límite a lo que Dios puede hacer en tu vida y en esta comunidad llamado la Iglesia Cristiana Monte de Sion. Hay muchas vidas por aquí que necesitan esta verdad, que necesitan ser alcanzados. ¿Quién irá? ¿Quién predicará? ¿Quién le enseñará? Ustedes. No yo. Yo estoy haciéndolo aquí. Y yo también saldré. Pero nosotros, como vidas rescatadas por Cristo, tenemos que llevar la verdad fuera de estas puertas. Para que ellos también conozcan que estamos sometidos al Rey. Y que el Rey sea el todo de nuestras vidas. Quiero pedir que se paren conmigo. Quiero orar con ustedes. Queremos adorar al Señor aquí culminando antes de nuestros anuncios. Padre, si hay alguien en nuestro medio que no está sometido a ti, que esta mañana, este día, este comienzo de este año, que se sometan a tu autoridad. Si hay alguien que está viviendo, Padre, sin comprometerse a la iglesia local y quiere vivir, Señor, distanciado de ella, que tú en esta mañana los llames, Señor, los retes a vivir bajo tu ordenanza, tu guianza. Si hay alguien, Padre, que mira lo que tú has hecho y lo desprecia, oh Padre, que no puedan prosperar, que no anden, Señor, pensando que pueden vivir, desquitándose de las cosas gloriosas que tú tienes para ellos. Hay un creyente, Señor, en nuestro medio que necesita en este día arrepentirse de sus pecados y tornar nuevamente a ti, que así comience este año para ellos, limpios, rescatados nuevamente. Que tú, Señor, purifiques su corazón, que puedan confesar sus pecados a ti libremente y que tú, Señor, en tu poder y gloriosa verdad, tú, Señor, no solamente los perdonas, pero tú los limpias de toda maldad e iniquidad. Prospera tu congregación de santos, Señor. Haznos vivir para ti y no para nosotros. Levántanos, Señor, en esta mañana con gozo, con danza, con amor, con paz, con certeza que tú has sido bueno para con nosotros y nos has cuidado y nos has protegido y tienes un plan maestro y glorioso para cada uno de nosotros. Queremos adorarte en esta mañana, queremos glorificarte a ti. Queremos levantar tu nombre. En su trono está, venid y adorarle.